Cualquier persona que quiera entrar al mundo de las inversiones, primero creo que es necesario que entienda cómo funcionan los mercados financieros. De lo contrario, la experiencia podría ser un poquito traumática. Cangrejo, yo también lo extrañaré. Y aquí las preguntas que pueden salir son en verdad infinitas, y lo más normal que hacemos es acudir a algún amigo que sepa algo del tema o acudir también a un asesor de inversiones para que nos recomiende algo. Sin embargo, creo que es bueno conocer cuáles son los fundamentos que hay detrás, cosa que no te vendan lo que te quieran vender, ni tampoco que te cuenten algo que en realidad no es tan así. La principal diferencia entre un instrumento de renta fija y renta variable tiene que ver con el concepto de riesgo. Y cuando hablamos de riesgo, hablamos de la probabilidad de que ocurra algo, ya sea positivo o negativo. Es decir, cuando invertimos en un instrumento de renta fija, sabemos mucha información que es segura. Por ejemplo, un precio, un plazo y por sobre todo, cuál es el retorno o la rentabilidad que vamos a obtener. Por ejemplo, en un depósito a plazo, nosotros sabemos con anterioridad, antes de tomarlo, sabemos en qué plazo nos van a devolver o en qué fecha nos van a devolver el dinero, cuál es el interés o la rentabilidad que vamos a obtener y también sabemos cuál es la comisión o el precio o lo que sea. Sabemos información. En cambio, cuando invertimos en un instrumento de renta variable, como su nombre lo dice, no sabemos absolutamente nada. Por lo tanto, la rentabilidad de ese activo o de esa inversión no es segura. Y un ejemplo muy claro de esto son las acciones. No tenemos idea cuál va a ser el precio que van a tener mañana, ni pasado mañana, ni en 3 meses, ni en 4 meses. Solo sabemos especulación y esperamos que la empresa tenga buenos rendimientos para que la inversión valga la pena. Pero en realidad nadie nos da ninguna garantía. Y con esto que te acabo de decir, lo más probable es que estés pensando que es mucho más atractivo invertir en instrumentos de renta fija porque hablamos de todas las bondades que tienen. Sin embargo, los instrumentos de renta variable pueden darte beneficios a mediano y largo plazo que son bastante atractivos. Veamos entonces cuáles son las principales diferencias que es importante, creo yo, que conozcas. La renta fija está compuesta principalmente por instrumentos financieros de deuda, también llamados bonos. Y estos bonos pueden ser tanto de entes estatales como por ejemplo gobiernos, la tesorería, o también de empresas privadas, bonos corporativos, pagarés, etc. Y esto funciona de la siguiente manera. Supongamos la empresa A. La empresa A necesita 100 pesos para poder financiar su infraestructura del próximo año, por decir algo, o alguna inversión que quiera hacer. Por lo tanto, esta empresa va a salir al mercado financiero y va a decir, hey, necesito 100 pesos, ¿quién está dispuesto a prestármelo? Y para el inversionista, obviamente, el retorno va a ser ese interés. Y esto aplica obviamente tanto para estados, para gobiernos, para tesorerías, como para empresas privadas. En cambio, los instrumentos de renta variable dependen netamente de las inversiones en acciones de empresas. Acciones que lógicamente cotizan en la bolsa de valores y su precio va a depender tanto de la repartija que haya de los dividendos de esa empresa, como de la compra y venta de estas mismas acciones en el mercado o en la bolsa de valores. Otro punto importante es el perfil de los inversionistas. Y esto es exactamente igual como si quisieras aprender a navegar un barco. Lo más probable es que el instructor te pregunte, ok, ¿dónde quieres aprender a navegar? ¿Quieres navegar en mar abierto? ¿O quieres aprender a navegar en un lago tranquilo? La inversión en renta fija está mucho más asociado a inversionistas con un perfil más bien conservador. Y cuando hablo de conservador me refiero a inversionistas que prefieren mantener su riesgo más bien controlado y no estar tan expuesto a los vaivenes de los rendimientos de las empresas. La renta variable, en cambio, está mucho más asociado a inversionistas, por así decirlo, un poco más ambiciosos, pero que también están muy conscientes del riesgo que están asumiendo al someterse a los vaivenes del mercado, obviamente con el objetivo de aumentar su rentabilidad. Es importante decir también que las personas que invierten en acciones de empresa se convierten, como el nombre lo dice, en propietarias y en tomadoras de decisiones de las empresas, obviamente proporcional a la cantidad de acciones que compren del total que haya disponible. Y esto es muy importante para muchas personas, porque te entrega un poder político no menor. La liquidez es un concepto muy importante dentro de las inversiones y hace referencia básicamente a qué tan rápido es capaz el inversionista de deshacerse de esa inversión.
Y por regla general, mientras más líquido es un activo, más bajo es su retorno. Y esto tiene mucho sentido porque en realidad, ¿quién quiere deshacerse rápido de algo que es muy rentable? Nadie. Los instrumentos financieros de renta fija se caracterizan en general por tener una fecha de vencimiento o una fecha en donde se hacen líquidos. Por lo tanto, sabes de antemano cuándo vas a recuperar tu inversión. Por ejemplo, sin ir más lejos, tú sabes cuándo tu depósito a plazo va a llegar devuelto a tu cuenta corriente con los intereses. En cambio, para los productos financieros que invierten en instrumentos de renta variable, va a depender netamente de que encontremos a un vendedor y a un comprador de ese producto. Si al momento de querer vender una acción no encontramos un comprador, vamos a decir entonces que tiene muy poca liquidez. Y eso va a implicar necesariamente que vamos a tener que reducir su precio y venderlo a un precio muy castigado para poder encontrar un comprador. En cambio, si cuando queramos vender la acción encontramos muchos compradores, vamos a decir que la acción es muy líquida. El principal riesgo que tiene invertir en instrumentos de renta fija tiene que ver con la cesación de pago o con la posibilidad de que la empresa, el emisor, no te pague lo que había acordado pagarte. ¿Te imaginas que cuando llegue la fecha de vencimiento de tu depósito a plazo, el banco te enviara una carta que dijera: estimado cliente, no le podemos pagar, no le podemos devolver su depósito? Bueno, afortunadamente eso en Chile no pasa. Y en principio eso no debería ocurrir con ninguna empresa ni con ningún estado, porque estamos ante una operación que es muy sencilla. Yo te presto plata y tú me la devuelves. Sin embargo, es cosa de ver portales de noticias financieras y nos vamos a dar cuenta que países no muy lejanos y empresas no muy desconocidas tampoco han caído en cesación de pago, su nota crediticia ha caído al piso y su reputación por ende también se ha ido a piso. Lo más probable es que te estés preguntando, bueno, ¿y cómo puedo yo comprar un bono? ¿Cómo puedo acceder a la tesorería? ¿Cómo puedo acceder a, no sé, a comprar un bono corporativo de una gran empresa? Y en realidad directamente no lo vas a hacer, muy posiblemente. Sin embargo, de forma indirecta, por medio de fondos mutuos, sí lo estés haciendo y no te estés dando cuenta. Por ejemplo, aquí puedes ver un fondo mutuo en donde un porcentaje muy importante está invertido en renta fija. Por otro lado, no hay ninguna duda de los riesgos que existen al invertir en instrumentos de renta variable y que son mucho mayores que los que invertir en instrumentos de renta fija. Y de ahí viene la expresión variable. No es por cualquier cosa, no tenemos garantía de nada. Los precios suben, bajan por muchas situaciones que en realidad no están en nuestro control y tampoco los tenías quizás previstos. Y además debes recordar que las rentabilidades o los beneficios provenientes de los instrumentos de renta variable vienen o por el pago de dividendos o por la compra y venta de estas acciones en la bolsa de comercio. Para terminar, me gustaría que te quedaras con este resumen. A mayor riesgo hay mayor probabilidad de ganancias, pero también de pérdidas. Y esta es la zona en donde juegan los instrumentos de renta variable. Y a menor riesgo hay menor probabilidad de ganancias, pero también de pérdidas. Y esta es la zona en donde juegan los instrumentos de renta fija. No hay una mejor que otra, simplemente son distintas para distintos perfiles de inversionistas. Bueno, y ahora que ya sabemos los fundamentos que hay detrás de la renta fija y la renta variable, creo que ya estamos en condiciones de poder tomar algunas decisiones de dónde poner nuestro dinero. Bueno, y eso ha sido todo por este video. Espero que te haya gustado y que te haya servido para poder tener una noción un poquito más amplia del mundo de las inversiones y que puedas tener más herramientas para poder decidir en dónde poner tus ahorros, tu plata o tu capital para jugar al inversionista. Un abrazo grande y nos vemos en el próximo video.